Nuevamente les cuento, nosotras somos Memoria y Sistema. En esta oportunidad los invitamos a acompañarnos en este taller que hemos preparado con mucho cariño para descubrir los beneficios de estar a salvo con papá, con un ser que a veces para la mayoría de nosotros es muy especial, pero a la vez es una relación muy difícil durante toda la vida. Nosotros como seres humanos tendemos a dejarnos permear por todas las situaciones culturales y de conocimiento y por los juicios, y a medida que vamos creciendo van pasando muchas cosas. Entonces este taller lo hemos diseñado con mucho cariño para compartirles gran parte de pronto de nuestro sentir, de nuestro vivir y del conocimiento que hemos podido adquirir a través de un proceso bastante largo de cada una de nosotras por su lado, donde de pronto hemos tenido oportunidades de reconocer en papá ese ser que en realidad es maravilloso para nuestra existencia. Entonces, esta noche estamos acá reunidos, ustedes, nuestros asistentes y nosotras dos. Mi nombre es Liliana Victoria Manuel Valdrón y mi compañera Ana Raquel Gómez Camelo, estamos acá a su servicio. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro taller que hemos decidido asignarle el nombre A Paz y Salvo con mi viejo. Y bueno, esperamos que sea una experiencia inigualable para ustedes también y que sea en realidad de pronto el comienzo o la evolución de un proceso personal que cada uno de nosotros se merece. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, Raquelita, todo. Entonces, pues imagínate que uno a veces se pregunta cosas que a veces tienen sentido y otras que a veces no, pero uno casi siempre se pregunta, ¿cómo puedo hacer para quitar esos sentires, ese sentimiento, esa emoción que resulta incómoda hacia papá, sin importar qué nos haya hecho? Y es que esas emociones son incómodas porque normalmente son secretas. Y entonces a veces yo tengo miedo y tengo miedo porque si estuvo papá conmigo, él fue fuerte y entonces me genera miedo, o fue fuerte con mamá, me generó miedo, o es fuerte con la gente de afuera, aunque sea amoroso conmigo, yo también lo veo afuera, entonces tengo esa dualidad y siento miedo. O nunca estuvo y entonces tengo miedo porque no sé si alguna vez lo vaya a ver y qué miedo. Pero a veces también siento algo que se llama tristeza, dolor. Y es que el dolor, cuando nosotros reconocemos a papá o cuando no estuvo nunca, tenemos allá adentro en secreto, porque es en secreto, nadie sabe lo que yo siento realmente por papá. Y entonces es un dolorcito, una pullita, como muy incómoda, que uno no sabe qué hacer con eso. Y entonces uno dice, pero ¿a quién le puedo preguntar cómo hacer para no sentir rabia por el ta 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 ta, ta que se fue? ¿Sí? O por fulanito aquel que definitivamente le importó que yo estuviera o no en su vida. Y yo a veces lo veo y siento esa rabia, pero me la tengo que guardar. Y eso a veces hace que yo empiece a sentirme inseguro frente a la vida. Entonces, mire, ahora hay una palabra que usamos más bien cuando teníamos como 14. Uy, qué fastidio. Qué fastidio mi papá, si lo tengo. O qué fastidio que no estuvo nunca. Es que me fastidia solo escuchar que soy hijo de él. Y ese fastidio que es incomodidad, que es mmm, como una cizañita ahí sembrada en mí, que seguramente tiene que ver por todas las sensaciones y momentos que vivimos, entonces nos llevan a un pensar, pero no solo el fastidio, sino el miedo, el dolor, la rabia, nos lleva a un pensar. ¿Cuál pensar? Yo mejor cierro los ojos. ¿Cuáles ojos? Los internos. Yo le abro los ojos al mundo, pero voy con mis ojos internos cerrados, ciegos. ¿Por qué? Porque es que me duele,
tengo miedo, me da fastidio, tengo rabia, tengo muchos sentires que hacen que sean secretos y que yo prefiera tener cerraditos los ojos. Y entonces, Lili, Bueno, para completar, hay algo que también es muy peligroso, que a veces uno hace de cuenta que no tiene papá. Entonces uno tiene ese hueco ahí, uno tiene ese espacio, porque uno dice, venga, pero a ver, esta mañana tuvimos un taller y alguien me decía después del taller, mira que yo nunca había visto a mi papá y qué difícil fue para mí hacer el ejercicio porque para mí nunca estuvo. O sea, yo estaba ahí, sin embargo sentí que lo logré ver, que logré darme cuenta de que sí estaba ahí. Entonces a veces no solamente cerramos los ojos para no sentir los ojos del corazón, los ojos del alma, sino que también no lo vemos porque nos acostumbramos a no verlo, a su no presencia o a su ausencia. Entonces eso también a veces resulta ser altamente peligroso para nosotros y para nuestra evolución como seres humanos. Bueno, entonces ahora vamos a contar un secreto que no es secreto, la verdad. La verdad de quién, la mía y la de todos los seres humanos y todos quienes estamos acá reunidos, es que soy un 50% de papá, ¿sí? La ciencia a través del estudio del ADN y de la composición del ser humano, ¿sí? Biológicamente nos dice que tenemos el 50% de papá y el 50% de mamá. Entonces, eso hace que guste o no quiera o no, el 50% de papá hace parte de mí. Entonces, cuando se forma un ser humano, se necesitan los cromosomas de las dos células. Sin eso no es posible, ¿cierto? Y entonces la vida no sería posible si no estuviéramos compuestos biológicamente de esa manera. Entonces, gústenos o no nos guste, aunque nos cueste a veces de pronto un poco este proceso de identificar a papá como parte de mí, él es 50% en mi ser, él es en mí y yo en mi ser soy él, en la mitad de mi ser. Entonces, a veces cuando nosotros reñimos con papá entramos en un conflicto y en una pelea que a la hora de la verdad no es con él, sino con nosotros mismos, porque nos duele y está bien y hace parte del proceso. O sea, nosotros nos enseñaron y nos han enseñado que tenemos que evitar sentir dolor y nosotros avanzamos por la vida con esa concepción y no queremos sentir dolor. Entonces, como no queremos sentir dolor, no nos permitimos a veces ni siquiera vivir nuestras propias emociones porque no queremos sentirnos tristes, porque no queremos sentirnos solos, porque me duele sentirme abandonado, porque me duele lo que me pasó o lo que no me pasó, porque a veces recordemos que hay tres maneras de fallar, ¿no? Por exceso, por omisión, pero también a veces solamente mentalmente me permito yo darme la pelea y darme el látigo y torturarme frente a muchas cosas. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que esta comprensión no es fácil, porque es que enfrentarse uno, entender uno que a veces uno se enfrenta con uno mismo, es muy difícil, porque para uno dentro de la lógica no tiene sentido, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros a través del tiempo vamos llenando nuestra mente de datos, ¿sí? Y nos repetimos una historia una y otra vez y a veces peleamos en presente y peleamos en pasado y peleamos solos, peleamos con nosotros mismos y nos armamos en la cabeza unas peleas, ¿cierto? Entonces a veces empezamos y cuando me digan, entonces yo le contesto y es que le voy a decir y a veces nunca me atrevería a pensar que eso sucede tal y como lo pensamos. La mayoría de las veces logramos plantear o comunicar algo de esto, pero no siempre podemos plantearlo todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a veces también existen eventos y experiencias y hechos. Hay recuerdos que se han grabado en nuestra mente y esos recuerdos nos generan una negación o una indisposición frente a una realidad irrefutable que es que yo soy papá, ¿sí? Y soy papá y soy mamá. Entonces, esa realidad genera una negación dentro de mi ser, pero resulta que hay un dato. ¿Cuál es el dato? Que darle al papá el lugar
me permite resignificar la esencia de mi ser, ¿sí? Porque esto está ligado no solamente a lo que yo soy, sino a lo que yo hago, a mi profesión, a mi oficio y al equilibrio que yo tengo en mi vida, a la estabilidad que tengo en mi vida, ¿cierto? Entonces, hay una historia que me cuenta Raquelita y me contaba preparando este taller. Entonces ella me decía, papá es quien te muestra el mundo. Y yo, pero si papá no estuvo, ¿cómo hizo para mostrarme el mundo? Entonces ella me contaba una historia. ¿Y cómo es, Raquelita? A veces establece relaciones con uno mismo extrañas. Y entonces uno llega y dice, ¿será que aunque él no esté conmigo, yo tengo algo de él? Yo soy él, está dentro de mí. Yo, yo soy él, ¿puedo llegar a serlo? Lili nos dijo algo importante y es, miren, papá nos dio el 50%, mamá nos dio el 50%, porque eso científicamente nos lo dijeron y es probado, no lo inventamos. Pero nos dijo algo más importante todavía. Cuando yo digo esto no existe, y entonces hagan de cuenta esto es un avión, ¿sí? O sea, ustedes son un avión, un avión que es chéverísimo, chusquísimo, churrísimo y tiene dos motores de la misma marca, porque si no, ¿cómo vuela el avión? Y resulta que usted va así, en ese motor, feliz en ese avión, y de pronto llega y dice, no, es que yo no soy hijo de ese señor. Y ¡pum! Apaga el motor derecho, porque en el motor derecho están todos los hombres de la familia. Y al apagar el motor derecho, pues, ¿cuál avión anda? Nosotros como seres humanos andamos, mire, de tropiezo en tropiezo, pero ahí andamos. Cuando eso nos pasa y yo llego y digo, ahora apagué el motor derecho, huepucha, ¿y ahora cómo lo prendo? Esta es una manera de empezar a aprenderlo. No les voy a decir, después de este taller usted ya aprendió ese motor derecho. No, pero usted dio el primer paso para aprenderlo y es darse cuenta que tiene un motor derecho y que lo tiene dentro de usted. Entonces usted no pelea consigo mismo. Usted más bien se tranquiliza y dice, bueno, eso fue lo que escogió también mamá para mí. Mamá escogió a papá, papá escogió a mamá y eso fue lo mejor para mí. Y eso es lo que hay, ¿sí? Porque usted no puede renunciar a lo que ya tiene porque las células ya no las puede cambiar. Las puede trabajar para que su mente mejore reacciones, pero usted no va a cambiar su propio ADN. Ese sigue siendo motor derecho y motor izquierdo. Y ese es el cuento que le decía yo a Lili, que nosotros tenemos que estar muy pendientes de mantener esos dos motores en equilibrio, en su lugar y teniendo clarísimo que siempre es de la misma marca. Entonces, aunque él, ¿sí? Aunque él, ese señor al que usted no quiere ver porque le incomoda, porque le falló, porque no estuvo con usted como persona, porque no está en este momento contigo, aunque nunca ha estado contigo en ningún momento, ¿sí? Desde que es que ni nací. Yo tenía, mi mamá tenía 2 o 3 o 4 meses de embarazo y se fue. Entonces, bueno, puede suceder y sucedió, le sucedió a usted. O aunque fue un padre intermitente. ¿Cuáles son los padres intermitentes? Mire, es el daño parecido. Yo he tenido que atender a varias personas y me siento en la balanza y digo, wow, si no estuvo, es muy doloroso. Nunca estuvo, pero qué dolor el que cargan. Lo buscan y lo reconocen después. ¿Mm? Se toman el trabajo de adultos de ir a buscar al papá y decirle, oiga, yo soy su hijo. ¿Sí? Ya sea por rabia, por miedo, por lo que sea, pero me desquité, fui y le dije, yo soy su hijo. Y le pedí plata, lo demandé. ¿Sí?
puede suceder, pero es que es el mismo daño de un padre intermitente, porque es que un padre intermitente también me causa dolor. Y entonces ustedes pónganse a pensar, listo, también me causa dolor. ¿Por qué? Si fue intermitente, por lo menos algo lo tuvo. No, pero le dolió las veces que lo dejó plantado. Le dolió las veces que se ilusionó con que lo iba a ver y no lo vio. Esperó el regalo de Navidad que no llegó, el regalo de cumpleaños que no llegó, y entonces se vuelve doloroso. ¿Mm? O hay papás que dejan la silla vacía. Y entonces uno ahí dice, y esos vacíos sí que duelen. O tal vez hay otros que también son muy dolorosos, pero estuvieron siempre conmigo. Entonces a uno llegan y le dicen, pero usted qué se queja si su papá estuvo siempre con usted. Y entonces uno empieza a revelar cosas como, sí, pero me pegaba. ¿Mm? Sí, pero le pegaba a mamá. Y eso a mí me dolía. Y eso me daba rabia. ¿Sí? Y yo tengo todo el derecho a sentir esto. Sí, usted tiene como ser humano todo el derecho a sentir todo eso. Pero si le dicen a usted una verdad, ¿sí? Y es, mire, usted un día lo vio. Usted tenía ahí a su papá, lo veía, lo miraba de la manera como lo miraba. Pero por juzgarlo, porque nosotros hacemos eso, nos subimos en el bus de los buenos y empezamos a decir, yo ahora que veo el mundo soy mejor que tú. Y entonces empiezo a recriminarle a papá porque no estuvo, porque sí estuvo, porque no hizo, porque sí hizo, porque si yo hubiera sido mi papá hubiera hecho esto, otro y aquello. Y entonces por sus actos los juzgamos, los rechazamos y generamos una herida que creemos que es para él. Pero resulta que cuando usted mira bien, la herida es también para uno. Cuando yo rechazo algo que es de mi esencia, entonces también estoy quedando, acuérdense, del motor apagado. Y cuando yo niego ese vínculo y digo, no, ese señor no es mi papá, y voy y me quito el apellido, sí, entonces ya no soy Gómez, sino Camilo González, soy solo mamá. Y entonces cierro el vínculo, pues yo rechazo a papá y papá toma su rumbo, yo tomo mi rumbo y nos separamos. Y esto es una separación física, la que ustedes están viendo ahí en las imágenes, pero y cuando la separación es de corazón, el dolor, ¿será que hice bien? No lo debía haber juzgado tan duro. Y a medida que tú te vas volviendo más adulto y vas creciendo, ¡ja! Mira, empiezas como a arrepentirte y dices, ¿será que lo llamo? No, 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 fue culpa de él, él era el grande, ¿sí? Ahí sí ya empiezo yo a cambiar, eh, a cambiarme de lugar y patino y no sé qué hacer. Y empiezo a encontrarme con algo que se llama ver, abrir los ojos. Miren, miren aquí atrás, teníamos los ojitos cerrados, ¿ven? Aquí abajito están los ojos cerrados. Pero nosotros queremos que ahora entren y ustedes abran los ojos. Esos ojos que hablamos al principio, ¿sí? Esos que ustedes ya cerraron o que nosotros ya cerramos, porque es que yo me salgo a ratos como si no fuera mi historia y como si yo no estuviera en este mismo proceso, pero les aseguro que sí, en cada momento de mi vida me la paso en este proceso. Mi historia realmente inicia y ahí es cuando todos decimos, ay, no, no lo puedo creer, inicié exactamente así, cuando mi mamá y mi papá se conocieron. Y entonces mi mamá le echa el carretazo a mi papá o mi papá le echa el carretazo a mi mamá o se echan el carretazo juntos. Qué bonitos ojos tienes. Y el otro responde, tú también tienes los ojos bonitos. Y todos sabemos que sin importar el tiempo, así haya sido 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas de relación, un mes, 10 meses, 10 años, 5 años, dos, como sea, el lugar o el momento, el día en que papá y mamá tuvieron relaciones sexuales, ahí empezaron a concebirme. Así haya sido una sola relación, 2, 15, 30 mil. Uno no sabe ni les va a preguntar, pero uno sí entiende, abre los ojos
internos y se da cuenta, sí, ese día me crearon. Ese día efectivamente ahí está. Yo soy el espermatozoide ganador. Yo fui el que más corrí. Y a veces hay comentarios en los que dicen, ¿por qué fui yo el que más corrí? Muy bruto haber corrido para nacer en esta vida. Sí, porque esos son comentarios de dolor. Son comentarios en los que yo todavía juzgo a mi papá, en los que todavía mis ojos siguen cerrados. Cuando yo los tengo abiertos no quiere decir que no haga comentarios o a veces no diga, ay, me cansé de esta vida. Sí, pero hace uno, ay, me cansé de esta vida, pero de verdad que me la dieron para yo ayudar al universo, al planeta Tierra, a los humanos. Aquí estoy, aquí sigo y lucho. ¿Sí? Porque busco otra actitud dentro de mí para darle a la gente. Y entonces pudieron pasar muchas cosas. Y esta parte a mí me encanta. Estos pudo pasar que papá jamás se enteró y tenemos casos, conocemos, que mamá quedó en embarazo en aquel momento y pues no le dijo a papá, ¿para qué le dijo? Fue una noche. O llevábamos varias veces, pero le terminé y dejamos eso así y no le dije nunca. ¿Sí? Y eso lo carga mamá. Y bueno, eso ya es criterio de mamá y papá. Sí, papá no se enteró, pero pudo pasar que mamá y papá decidieron estar juntos. Pero aquí hay un pero importante, la cantidad de tiempo que pudieron. Y entonces un día tenemos que entender que ya somos grandes, un día no pudieron más y ya hasta ahí fue. Pero yo a veces empiezo, pero ¿cuál fue el culpable? ¿Papá o mamá? Es que mi mamá molesta mucho, pero es que mi papá no hace caso, pero es que mi mamá y mi papá y empiezo. Y eso es lo que nosotros como seres humanos debemos empezar a respirar para tranquilizar todo ese dolor. Porque es que a veces pudo pasar que papá se alejó por la información que él tenía, miren los datos, la memoria, lo que ya vimos. Tenía esa información y él dijo, no, pues que yo mejor me voy porque pues, y ya, decidió. O pudo pasar que mamá no estuvo, mamá falleció en el parto, o mamá falleció despuesito, o mamá simplemente se fue y me dejó con papá. Y entonces papá quedó a cargo. Y entonces papá dijo, yo soy su papá y su mamá. Y intentó hacer lo mejor posible. Y en estos pudieron pasar, muchos pudo pasar que nosotros queremos que entiendan que a pesar de todo eso que pudo pasar, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues que usted está aquí hoy, en este taller, una puerta que se le abrió y usted decidió darle clic y abrir la puerta, punto, ya empezó. Ya tal vez preguntándose usted infructuosamente muchas cosas. Mire, son cuentos que tenemos todos. ¿Por qué papá? Ay, ¿por qué ese? ¿Por qué no me tocó el de la amiga fulanita? Hubiera sido mejor. A lo mejor yo tuve la culpa. Si yo no hubiera nacido, mi papá no se hubiera... Mejor ni hablemos de ese señor. Y por aquí que ese viejo ni se aparezca. Mi papá en realidad es quien me crió y ahí empezamos a tener otra dificultad. Pero aquí hay algo muy bonito que explicar y es que el que me crió es un cuidador y a él le debemos respeto, honorabilidad, no es que me ayudó, apoyó a mi mamá, estuvo ahí o él me sacó adelante solo. Yo he conocido casos en los que el papá, que era el novio de mamá, realmente no es papá y él se quedó conmigo porque mamá lo abandonó, porque mi papá abandonó a mi mamá y mi mamá me abandonó con uno que no es mi papá. Y ahí quedé yo con ese papá y de ese papá me aferré. Y él me cuidó en la vida, ¿sí? Y él es un papá de corazón. Y está bien también, pero tu papá te dio la vida, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Sí, hay un papá de corazón, chévere. Sí, hay personas que hacen de papá de corazón, lindo, pero tu papá te dio la vida y no se sale de ahí uno nunca. Porque ¿cómo?
no se puede, ya nos contaron cómo. Y entonces uno a veces tiende a juzgarlos y a decir, ese señor solamente sirvió para embarazar a mi mamá y dejarla con un reguero de muchachitos. Si él hubiese querido, hubiese podido. Sí, pero no vamos a esos hubieses y a esos pudiese, porque tal vez no hubiese, no pudiese y hubiera sido peor. Hay relaciones que con papá mejor se hubiera ido. Hay personas que con amor dicen, ay, si mis papás nunca hubieran estado juntos, hubieran sido felices ellos dos, pero se quedaron por nosotros. Ahora cargamos la culpa de que ellos se quedaron juntos. Entonces uno tiene tantas situaciones que mejor se va. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Miren, a mí me encanta esta imagen, mírenla, mírenla, mírenla. Y des en cuenta de esa imagen. Miren, lo primero que hace papá es abrochar el cinturón. Y ese cinturón lo abrocha y es como el salvavidas que le ponen a uno en el mar, en el agua, en el río o en la piscina. Se lo abrochan bien, bien abrochadito. Y papá, miren, antes de nacer ya nos había puesto esa vaina. Y nos botó a la vida. Y listo. Y nosotros, entonces ahora, tenemos que tomar la energía de papá para tener esa fortaleza para nuestra vida. Porque es que con seguridad, realmente papá hizo lo mejor que pudo. ¿Para quién? Para ti, para nadie más. Desde la información que él tenía, desde lo que él sentía, él tomó la decisión. ¿Cuál? La mejor en ese momento. Es que miren bien, a mí me encantan este miren bien. Me fascina este miren bien, porque es que este miren bien me abrió los ojos a mí como mamá. A veces es mejor que papá no esté para que mamá pueda encargarse de ti, de mí, pueda encargarse del bebé desde el amor y no desde la rabia, porque el papá intermitente suele causar rabia, porque uno también como mamá se ilusiona, ay, va a venir, ay, va a dar, ay, no llegó, ay, hijo de madre, hasta hijo de madre, y uno, aunque no quisiera, por regaña al chino cuando se pone cansón, uno no quisiera, pero es que a uno también se le sale ese. Entonces, cuando papá toma la decisión de irse y no estar ahí, hace que mamá con el tiempo se empiece a tranquilizar y acepte, porque lo más bonito de la vida es aceptarla y acepte que es lo mejor y que así está bien. Si uno de mamá también hubiese querido que un papá quede, que esto, que lo otro, que esté, que no sé qué, que ta, 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 ta. Pero y si no, pues mejor uno que no moleste. ¿Mm? ¿Sí? A veces sí, por ahí hay unos dichos que dicen, hace más el que no molesta que el que ayuda mal. Bueno, sí, puede ser. Pero entonces aquí es cuando yo los invito a empecemos a ver a papá, a ese que te dio la vida, con el lente del corazón, a ese, al joven, al que te dio la vida, al que eligió a mamá y el mamá eligió a papá. A veces para darnos ánimo decimos, bueno, afortunadamente mi papá elige una muy buena mamá, porque es que esa mamá que tengo la machera, ella me sacó adelante, me esto, me lo otro, me aquello. O menos mal mi mamá eligió este papá porque papá está conmigo y me esto, me lo otro, me aquello, entonces menos mal lo eligió, porque pues, por lo menos, ¿sí? Y podemos hacer miles de comentarios de esos, pero qué bonito que nosotros empecemos a calmarnos, a tranquilizarnos y a ver todas estas otras maneras de ver lo que nos pasa y de ver lo que sentimos. Y entonces, yo quiero que empecemos, Lili nos va a empezar a contar cómo es que es este rollo de ¿y qué pasó aquí? Bien, entonces resulta que hay destinos de papá que nos duelen mucho. Esos destinos de papá para nosotros son muchas veces incomprensibles
son difíciles primero, de ver, segundo, de aceptar, tercero, de entender, y pues mucho más difícil de respetar. Pero papá tiene destinos que a nosotros nos duelen mucho como hijos, como por ejemplo cuando papá muere, cuando uno nace, ¿cierto? También a veces papá muere cuando mamá me tenía en el vientre, entonces ni siquiera alcancé a conocerlo, alcancé a sentirlo, a percibirlo, a verlo. También me duele mucho de pronto cuando papá muere, cuando yo aún era un niño o una niña, o no muere, sino que sencillamente se va y desaparece. También cuando papá es secuestrado de pronto y me quedo con ese vacío y con esa zozobra de saber qué se hizo mi papá, o sea, si él estaba acá, ¿por qué desaparece? Porque ya no lo puedo ver, porque ya no volvió. Y a veces los grandes cometemos el error de también ocultar, ¿no? Y de intentar, buscando un mejor bien, eh, procurar que los niños no vivan algunas situaciones como de pronto ir al sepelio de papá o ir a su entierro o verlo muerto. Entonces, para el niño, inexplicablemente papá desaparece y eso duele porque no entiendo por qué se fue, por qué me dejó. Recordemos que el niño no entiende. Cuando tú eras niño, cuando yo era niña, yo no entendía por qué papá se fue y duré muchos años sin entender por qué papá se fue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas desapariciones o esas situaciones nos generan mucho dolor. También a veces hay otro tipo de situaciones que nos duelen mucho. Lo que decía Raquelita hace un momento, a veces papá se quedó, pero hubiera sido mejor que no hubiera estado, porque el hecho de que él esté me ata, me liga y me llevó a vivir de pronto situaciones que no hubiese querido vivir. En muchas situaciones a veces se viven casos en los que el mismo hijo termina la vida de su papá. Y no es porque el hijo sea malo, sino sencillamente porque hay destinos de papá que nosotros no podemos comprender. Entonces, si nosotros vemos la imagen que sigue, en esta imagen vamos a poder ver y a intentar poder entender un poquito mejor qué pudo haber pasado con papá. Acá vamos a hablar de hipótesis que nos van a ayudar a mirar con buenos ojos esa experiencia de él, esa experiencia de vida y sus decisiones. Entonces, imagínense que papá es una persona que está en la vida y esta vida tiene unas situaciones. Si ustedes se fijan del lado de acá de la imagen, nosotros vemos de pronto algo donde se está levantando todo, ¿cierto? Los pedazos, los fragmentos. Entonces, claro, él está en medio de un entorno que para él es hostil. De pronto era muy joven y se enteró que mamá estaba embarazada y no supo qué hacer. De pronto tuvo también que enfrentar sus luchas a nivel familiar por darnos de pronto la vida, de pronto tuvo que enfrentarse siquiera a la decisión de si se quedaba o se iba. De pronto había muchos sueños o muchas necesidades que él tenía, las que decidió no estar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, en un ambiente donde me siento amenazado, ¿yo qué hago? Pues yo busco salida, ¿cierto? La mayoría de seres humanos por instinto, incluso los animales buscan salida. Entonces, de pronto para él apareció una salida, una solución y una forma de ver la vida diferente. Y él dijo, bueno, vamos para allá, porque aquí ya no fue. Entonces él se fue. Y en ese irse, para él, de pronto, pudo haber sido doloroso y nosotros no lo vimos, nosotros no lo sabemos, ¿sí? A veces, como hijos, papá aparece y ni siquiera nos atrevemos a preguntar qué fue lo que pasó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Pero esa no es la idea acá. La idea es que nosotros con buenos ojos podamos comprender que él es un ser humano, ¿sí? Y que también pudo haber sido un papá que siempre estuvo, pero que no como me hubiese gustado, como yo hubiera querido, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo veía que mis compañeras de colegio, pronto otras niñas tenían papá, pero entonces llegaban golpeadas al colegio. Recuerdo mucho una niña que llegaba golpeada al colegio al punto que no se podía quitar el pantalón para hacer educación física porque tenía sus heridas en sus piernas marcadas. Y yo le decía, oye, ¿qué te pasó? Ella me decía, es que mi papá me pegó. Y yo dentro de mí decía, gracias a Dios, mi papá no estuvo porque no tuve quien me diera en la jeta, ¿sí? Ese era mi decir, porque para mí, de pronto, en ese momento yo veía situaciones muy difíciles.
ella lo tenía, pero pues cómo lo tenía. Entonces a eso es a lo que nos referimos en este momento, en que a veces la vida nos va mostrando que lo mejor que pudo haber pasado fue que no hubiese estado, porque no hubiese estado como yo quería. Y hay muchos otros casos o situaciones difíciles donde uno dice, uy, no, pero tenaz que el papá se atreva a hacerle eso a un hijo o a una hija. Entonces, y nos duele el corazón, más allá del juicio nos duele, porque si nos ponemos en los zapatos del otro, nos vamos a dar cuenta de que son situaciones con las que uno no puede lidiar como tan fácil. Así Bien, es. entonces ese es como el mensaje acá, en esta parte, porque el destino de papá es de él y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y así es, así es. Y efectivamente uno tiene que mirar, vean ustedes esos ojitos otra vez y dense en cuenta qué pasa cuando yo entonces me doy la oportunidad y es la oportunidad que les estamos pidiendo que se den ustedes y los estamos invitando porque nos invitamos también a nosotros mismos en algún momento a ver a papá y a reconocer en él a ese hombre joven que te engendró, ¿sí? Que te dio lo más importante que es la vida. Y entonces yo veo a este señor y digo, sí, claro, él me dio la vida. Ese es el hombre joven que me dio la vida y esa de rojo soy yo. Pero veamos ahora de dónde viene papá y empecemos a pensar, entonces, ¿cómo es que es, Lili? Bien, entonces, cuando nosotros vemos a papá, acá escogimos la imagen de un papá con una maleta en la mano, porque papá en esa maleta lleva seguramente muchas cosas. Lleva sus emociones, lleva sus sentimientos, lleva sus proyectos, lleva muchas situaciones de pronto que nosotros no conocemos. Y a veces cuando nosotros vamos creciendo y cuando nosotros vamos tomando uso de razón, porque esto es una construcción que vamos haciendo a medida que va pasando el tiempo, cuando nosotros éramos pequeños tal vez ni siquiera nos dábamos cuenta de si estaba o no estaba. Pero ahora al mirarlo con buenos ojos, nosotros entendemos que detrás de papá hay una historia y que esa historia viene desde cuando él era un niño, porque cuando papá era un niño seguramente también tuvo un papá y también estuvo en unas condiciones o en unas situaciones que de pronto a él no le hubieran gustado cuando era niño. De pronto fue un papá abandonado, de pronto fue un papá maltratado, de pronto fue un papá que fue dejado a un lado por cualquier otra situación, por cualquier situación que haya tenido papá. De pronto fue un hijo que estuvo ahí presente, pero que papá no lo vio y que él insistió en que papá no lo viera y papá no lo vio, porque a veces estamos con papá, pero papá no nos ve. Papá está en casa, pero no nos ve porque está ocupado, ¿cierto? Hay papás que llegamos a casa y llegamos de pronto en medio de nuestro propio afán de la vida por proveer, llegamos corriendo a preparar la comida, de pronto a descansar, de pronto a dormir, a prepararlo el día siguiente, de pronto a estudiar, a terminar de trabajar, y no vemos a nuestros hijos y al otro día nos vamos a levantar muy temprano y tampoco logramos ver a nuestros hijos. Entonces nosotros no sabemos si papá vivió eso, nosotros no sabemos si papá tuvo que trabajar estando muy pequeño, si de pronto en su hogar había muchas carencias, muchas necesidades, de pronto en medio de la pobreza. Pero aquí también es importante que nosotros no miremos a papá con lástima, porque resulta que no es pobrecito mi papá, no, porque él, al igual que nosotros, merece respeto. Y la idea es aquí poder encontrar el valor y la valía que también hay dentro de ese ser que a mí me dio la vida y poder identificar que él también fue un niño y que seguramente tiene un niño herido adentro que nunca ha logrado ni siquiera ver. También de pronto podemos observar que papá viene de su papá. Entonces el abuelo aparece en la historia, así no lo hayamos conocido, porque a veces uno no alcanzó a conocer al papá de papá, pero de pronto fue un hombre duro,
de pronto fue un hombre dulce, de pronto fue un hombre amoroso, muy responsable, muy respetuoso. Fíjense que a veces uno dice, bueno, papá, no entiendo por qué mi papá no estuvo, si el papá de mi papá sí estuvo siempre. Él estuvo, él trabajó, él los levantó, los sacó adelante, pero resulta que a veces papá, en medio de todo ese modelo, lo que sintió fue que él no era importante, porque papá siempre estuvo en otros asuntos, en sus asuntos, trabajando, haciendo negocios, viajando, ¿ven? Entonces, esto nos hace ver, abrir el panorama y ver todas otras posibilidades, otras aristas que también nos puede regalar la vida y poder ver a papá con unos ojos amorosos de la comprensión de que él también tiene una historia. Y no es porque sea la víctima, pero sí nos ayuda a nosotros a dejar de sentirnos victimizados y a dejar de sentir que de pronto nosotros también podemos tener culpa en medio de esa relación que tuvimos con él, cuando nosotros en realidad éramos niños y por niños, por ser niños éramos y somos, si nos devolvemos en el tiempo, inocentes. También nos devolvemos y pensamos que el abuelo tenía a sus papás. ¿Y eso qué quiere decir? Que el papá también tuvo a sus bisabuelos. Entonces, él tiene otros modelos que vienen en él y que hacen parte de su esencia, que él no puede controlar. Nosotros no podemos controlar lo que nos da papá y lo que nos da mamá. Hay un dicho que dice que lo que se hereda no se hurta. Entonces, a veces, por ejemplo, yo veo a mis hijos caminar y los veo de espaldas y pienso que caminan igual que su papá. Y eso ellos no lo aprendieron, eso no es consciente, eso hace parte de nosotros. Y por esa razón es un ser que de pronto merece, y para nosotros mismos estar tranquilos, merecemos comprender un poco de dónde viene y cuál ha sido el devenir de él para tomar las decisiones que tomó y para estar de pronto en el lugar en donde está hoy, independientemente de cuál sea. Entonces, con amor y con respeto miramos sus raíces. Bien, Correcto, así es. entonces, Entremos en materia, porque es que yo creo que todos están como y solo van a hablar. ¿No dijeron que un papelito y un lápiz? Pues es hora de empezar a sacar uno de los papelitos. Tranquilos que como unos 2 o 3 papelitos les sirven, les funcionan. Pero sí es importante que, miren, reconozco la esencia de papá en mí. Vamos a mirar, miren, hay una técnica y es, si yo no conocía a papá, pero sí conocía a mamá, ¿sí? Tengo un referente, o no conocía a papá ni a mamá, pero estaba con mi abuela materna y tengo el referente de mi abuela materna, yo soy mal geniada como mi abuela materna, empoderadísima y doy todas las instrucciones como mi abuela materna, pero soy desordenada y mi abuela materna no es desordenada. Entonces eso tiene que ser paterno, fácil, lo saqué. Pero también soy artista y así como poeta, como escritor, pero mi mamá no es eso, ni mi abuela era eso. Entonces ha de ser de papá. Todo lo que tú encuentres que no es de la parte que conoces, es del otro, ¿sí? Y si no conociste a ninguno, viviste en una familia, por ejemplo, en adopción, ¿sí? Esos casos hay por todo lado. Entonces tú cierras tus ojos y sientes en tu corazón y tu corazón te dice, tranquilo, lo mal geniado es y empiezas a poder reconocer, ha de ser de mamá. Si tú dijiste de primeras ha de ser de mamá, hecho está, así es. Y lo poeta ha de ser de mamá, así es. Si tú sentiste eso en tu corazón, así es. Porque es que tu corazón, tu esencia, tú eres papá y mamá, 50% mamá, 50% papá. Y entonces, Lili, ¿estás preparada para empezar? Porque yo voy a pasar saliva y ya casi empiezo. sí, empecemos. 3 características que tengo de papá, Lili. Aunque es difícil, ¿no? Es difícil reconocer que a mí me ayudó a estar a salvo que papá no estuviera, porque estuve libre
y apartada de su historia y de las situaciones y las decisiones que él tomó en la vida, que pudieron ser peligrosas para mí y para mi hermana y para mi mamá. Entonces creo que esa ausencia de él en mi vida me mantuvo a salvo. Y también creo que hablando un poquito de pronto de los tiempos modernos versus los tiempos de antes, tengo el apellido de papá, entonces eso me ayudó a estar a salvo de pronto ser juzgada cuando estaba pequeña y que me dijeran que no tenía papá o que era en esa época se usaba un término muy fuerte que es que era bastarda, ¿cierto? Porque no tenía papá, porque solamente hubiera tenido el apellido de mamá. Y pues obviamente todo lo que viene con su apellido, que es la familia. Mira que encontré varias. Creo que por ese lado sí encontré muchas cosas que me ayudan y curiosamente la ausencia de él me ayudó a estar a salvo y yo creo que aún siento que me sirve mucho esa ausencia de él cuando yo estuve pequeña. Muchísimo. Yo creo que es uno tal vez de los mejores regalos que él me pudo dar por haberse ido, haber dejado espacio para que mamá pudiera hacer lo que debía hacer con tranquilidad. Lo heredé maravillosamente porque dicen que los morenos envejecemos más despacio. También tengo varias herencias de salud que son de papá o de digamos, de enfermedad también, que son de él, que están en mí. Tengo el apego a mi casa materna. Mi papá era apegado a su casa materna y a su familia materna. Y encontré una en medio del ejercicio que es mi libertad, ese sentimiento de querer hacer lo que yo quiero hacer y no de pronto estar ligada a unos compromisos, sobre todo a nivel laboral, de pronto eh, sí, un compromiso, un contrato que me ate, que me digan, bueno, voy a estar 50 años vinculado a una empresa porque ahí es donde encontré mi estabilidad, la estabilidad de mamá y de pronto pensé que era una característica muy marcada en mí, pero he descubierto que soy más de papá que de mamá en cuanto a ese anhelo, de ese sentimiento de libertad. Esas son mis cuatro, porque encontré una más, ¿no? Tengo una nariz como la de mi papá y soy escritora como mi papá y muy tranquila como mi papá. Pero ahora démosles 2 minuticos a todos y que escriban en su papelito. Quienes quieran al final vamos a hacer un compartir, pero tranquilos, escriban ahí tranquilos, no es obligación compartir, no tienen que escribirlo ni mostrarlo, sino para ustedes. Escriban 3 características que tengo de papá, 2 minuticos a cuento de ya. Está hecho nuestro primer ejercicio. Tranquilos que vamos al segundo. Es un poquito más difícil, pero se puede. 3 cosas de papá que me ayudan a estar a salvo. Y aquí voy a intentar prohibir, no es una prohibición legal, que repitamos, que volvamos a decir, o sea, Raquel ya no les puede decir, ay, me salva estar tranquila, porque la tranquilidad que heredé de mi papá, no, vamos a intentar echarle otro tris de cabeza más y vamos a empezar a decir, bueno, a salvo, miren, de mi papá que me enseñó que uno cierra y abre los ojos cuando sale del frío al calor y del calor al frío, cuando uno sale de la casa o llega del frío y eso le cuida a uno los ojos y se siente uno mejor. Y entonces mi papá era cuidadoso con eso y con cargarnos chaquetas, buzos, bucitos, pero nunca con obligar a ponernos. Decían, sienten frío y uno decía sí o no y se lo ponía, pero siempre los cargaba. Y lo otro que aprendí de él, que es muy bonito, es a ver, a sentir al otro y ahí sí opinar. Entonces, porque él era, o es, así con uno. Él lo mira a uno y lo mira a uno, pero no le responde ahí mismo. Y entonces esas son las 3 que encontré.
Y a ver, Lili, si encuentras 3 que te ayudan a estar vivo, que no tengan que ver con las que nos dijiste en la 1. Bueno, yo creo que, uy, esta está muy difícil porque me hiciste trampa. Bueno, pero yo creo que algo que me ha ayudado a estar a salvo de papá es que él es prevenido o precavido, ¿sí? Él está como mirando y como buscando otras alternativas o caminos diferentes. Y a veces la rutina nos comprometen, ¿no? Y nos eh, hacen que otros sepan lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, yo creo que eso lo he aprendido de él. Lo otro que hace él y que a mí me ha costado mucho trabajo, de pronto ha sido hablar despacio. Él habla despacio, él no tiene respuesta automática. En cambio, yo me parezco más a mi mamá porque respondo en automático. Y otra cosa que me ha ayudado a estar a salvo es saber que soy su hija. Ahora, de grande, que lo puedo ver de otra manera, me siento a salvo porque sé que él está ahí y que siempre estuvo ahí aunque yo no podía verlo. Ya. Perfecto, muy bien, bien, bien. Eso es lo que vamos a hacer todos en estos 2 minuticos que tenemos desde ya. Silencio. ¿De acuerdo? Listo nuestro segundo ejercicio. Miren, les voy a adelantar el tercero para que después no digan, ay, no me adelantaron un poquito. El tercero son 3 cosas que me dio papá que me hacen sentir bien, que me siento orgulloso. Y entonces yo me siento orgullosa, ¿sí? Acuérdense que no vamos a repetir. Yo me siento orgullosa de ser una creativa así instantánea. Y eso lo saqué de papá. Y es que él busca las palabras perfectas, la excusa perfecta o la salida perfecta o el juego perfecto, lo que necesite para distraer o para hacer o para obtener. Y entonces hay gente que dice, uy, eso es muy difícil de hacer, pero es que yo lo heredé, lo heredé de papá y eso es muy bueno y eso me hace sentir bien. Heredé de papá la altura. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir que soy una mujer alta, no gigante, que nadie, que no consigue novio en ningún lado, porque pues aquí los colombianos no es que seamos tan altos, pero yo soy de las mujeres altas. Y entonces eso me hace sentir bien, porque yo digo, bueno, sí, puedo estar ahí dentro de las que se hacen ver gracias a la altura. Y lo otro, tercera cosa, que me hace sentir bien de papá es poder estar con la mente en blanco. Yo al principio no sabía por qué se me facilitaba tanto. Y yo decía, no puedo creer que la gente no pueda poner la mente en blanco. Si eso es tan fácil. Yo me acuerdo que en algún ejercicio por allá en séptimo, octavo, dijo la profesora me imagino que le habían dado ese método y ella sintió que lo podía hacer con los adolescentes. Y entonces dijo, todos, acuéstense y nos acostamos, todos, la mente en blanco. Y empezaron todas mis compañeras, pero ¿cómo la pongo en blanco? ¿Pero qué es en blanco? Y claro, es que es difícil. Yo ese día pues ya me quedé así, listo, mente en blanco. Pero después entendí cuando mi papá me dijo, es que lo mejor es no pensar nada y no dejar que la mente piense nada. Y entonces yo dije, o sea, lo heredé de él. Y qué bonito saber que uno entonces reconoce y puede sentir esas otras cosas. Y no crean que las tengo acá escritas o que hice la tarea en destiempo. Es que tuvimos una charla ardua y amplia
con Lili y dijimos, es difícil ver a papá, es difícil verlo. Y eso que yo soy una de las pocas privilegiadas que tuvo a papá y yo lo tuve 11 años viviendo con mamá y de ahí en adelante separado, pero cada 8 o 15 días lo veíamos. Y él estaba de meticho en la casa, ahí llevándonos, recogiéndonos, llamándonos cómo está, qué le dijo papá, qué le dijo su mamá, qué le dijo en el colegio, qué ta. Y de los pocos papás que nunca gritaba, peleaba, no lo regañaban a uno. Entonces era un papá extraño, pero yo lo tuve, pero me cuesta verlo. Y me di cuenta en el taller de esta mañana que sí me costaba verlo. Y yo que pensaba lúcidamente que tenía todo claro. Y entonces ahorita me di a la pela de empezar a hacer el verdadero ejercicio que les estoy colocando a ustedes con el verdadero papá que yo sentí cuando era niña. Porque una cosa es el papá que yo veo, que yo tengo en mi claridad, y otra el que yo sentí cuando era niña. La sensación, el sentir. Y yo supongo que para Lili es un poquito más difícil, porque es que aquí entre nos, pues el papi de Lili no estuvo con ella, sino muchos años después, cuando tenía como unos 20 y alguito, se reencontraron. Y entonces a ella yo creo que le es más difícil encontrar cuáles son esas cosas que le hacen sentir bien de papá. Pero a ver si aunque sea unita, dos, cuéntanos. Bueno, a ver, como les comentaba Raquelita, para mí fue muy difícil verlo y yo no tengo como ese recuerdo de infancia que me dio, pero sí he ido desarrollando una conciencia de lo que he recibido de él. Y lo primero que él me dio, adivinen qué, la vida, porque sin la vida no estaría aquí hoy con ustedes y sin mi vida no hubiera sido posible esta hermosa hermana para mis hermanos, esta hermosa hija para mi mamá y pues la hermosa mamá que hoy tienen mis hijos y la hermosa esposa que hoy tiene mi esposo, dentro de muchas otras cosas que hace posible mi vida. Porque me pusieron tarea ahorita en la noche. Otra cosa que me da mi papá y que me hacen sentir bien y que me dio cuando él decidió volver a tocar la puerta a ver si yo le abría fue su compañía. Y ligado a esa compañía viene la tercera, que es un abuelo para que mis hijos lo puedan disfrutar, porque en realidad él viene a veces a verlos a ellos, pero yo creo que el regalo es para mí. Él me lo da a mí cada vez que viene a verlos, porque me hace ver que son importantes para él. Entonces ya, la tarea lista. Mira, te quedó tan bien hecha que se me cortó la voz de la garganta, pero voy a decirles que es que yo tengo tiroiditis autoinmune y es por eso que se me escucha ahora rara la voz. Y entonces vamos a darles 2 minuticos para que ustedes también se den ese permiso de ver de pronto algo que creen tener de papá y que los hace sentir bien, sentir bien. Sino que ustedes y nosotros logremos ir a un mejor lugar y más tranquilo. Pero entonces ahí tenemos que empezar a decir, ¿y qué es la vida? A mí me gusta hacer un ejercicio, me voy a dar a la pela de hacerlo ahorita, un ejercicio bonito y es, miren, cierren los ojos, imagínense a la persona que más aman en este momento. Eh, Imagínense que la persona salió, ustedes no saben para dónde salió. Imagínense que los llaman y ustedes reciben una llamada y la llamada dice, aló, mire, ¿cómo está? Es que es para avisarle que fulano perdió la vida. Si usted logra imaginarse ese perdió la vida y siente
el vacío, el dolor, la intranquilidad, la duda. Entonces, yo le pido ahora que comprenda qué le dio la vida, que se tranquilice, que si quiere abra sus ojos y que se dé cuenta que la persona está, que vuelva y se la imagine bien, que vuelva y se imagine la noticia al contrario, tranquilo, ya llegué, no hay problema, aquí estoy, pero que entienda con ese ejercicio que es un poco incómodo y fuerte, sí, yo lo sé, pero ahí uno logra entender qué es la vida. Y es que la vida es, miren, es solamente puedes existir si se unen dos células. Aquí ustedes ven en la foto a mi mamá, que es la de blanco, y a mi papá, que es el de café. Si no es café, sino verde, por favor, soy daltónica, tranquilos. Entonces, el color que lo ven, con el que esté vestido, con ese es. Y entonces, ellos dos se unieron y solamente ese 100% hace que ustedes me estén escuchando en este momento. Si no estuvieran, no estuviera yo. Y entonces volvamos a pensar y a decir, qué duro es esta verdad. Así que cada vez que niego a papá, me estoy negando en un 50% de mí mismo. Y esto es un riesgo elevado para la tranquilidad, para la prosperidad y para su futuro profesional. Mire, si usted está estudiando y le ha costado terminar, es porque usted está negando a papá. Deje de negarlo. Empiece a cogerlo, a tomarlo tal cual como es. Ya, sin críticas, sin juzgar, tranquilos, ya, así como es. Tómelo como es él. Ese fue el que su mamá eligió. Su mamá puede decirle, papito, discúlpeme, o mamita, discúlpeme por haber escogido ese papá, pero pues, ¿y qué con el discúlpeme? Nada, igual ese es. Así que en vez de querer un discúlpeme por elegirle ese papá tan malo, más bien mire, tranquilícese y empiece a pensar lo bueno, lo bonito y lo barato que le va a salir poderse graduar tranquilamente, tranquilamente, indistintamente de lo que usted esté pensando, porque la vida es dura, difícil, sí, compleja, sí, pero bonita, total. Llena de aprendizajes, siempre. De aprendizajes que si usted no toma con tranquilidad, mire, cero prosperidad, cero tranquilidad, cero y uno va desapareciendo y mejor no desaparecer, porque si uno supiera que se va a morir cuando dice, ese no es mi papá, pues bueno, entonces uno diría, ese no es mi papá, ese no es mi mamá y ¡pum! Desaparecí de la vida. Pero como no sucede así, entonces más bien, corre, busca las fotos o imágenes de tu papá. Profe, como dicen por ahí, ¿y si no traje las fotos? Bueno, vamos a imaginarlo. Tenemos buena imaginación. Y si no lo conocí, mire, imagínese usted, pero hombre. Listo, punto, ahí lo tiene. Y vamos a empezar con un ejercicio muy bonito, porque necesitamos empezar a mirar a papá, a su interior, a ese ser que nos dio la vida. Miren esa célula, ¿sí? Si quiere, imagínese el espermatozoide, porque es que eso fue lo que le dio su papá, esa vida. Y mírela con el lente del corazón. Miren, si no tienen a su papá, pueden ver al mío y intentar ver a papá. Y usted dirá, ¿y cuál de esos dos muñequitos que está ahí es usted? Yo soy esa, la más chiquitica, porque es que yo soy la cubita de la casa. Yo soy la menor de ambos, de la familia, ¿sí? De la familia Gómez Camelo, yo soy la bebé. Y ese es quien me dio la vida. Y si quiere, revíselo, revise en su interior, cierre los ojos, pero
Abra los ojos, porque vamos a mirar a papá. Solo ciérrelo, se lo imagina y abre los ojos. Y vamos a empezar este ejercicio bonito y es, vamos a respirar profundamente 3 veces, pero miremoslo, tengámoslo en nosotros, respiremos. Llenen todo lo que pueda de sus pulmones. Si puede, llene también su estómago, ¿sí? Y suelte suavemente, siempre mirando a papá. Si usted está con los ojos cerrados, no, por favor, ábralos. Le pido que los abra así no tenga una foto al frente. Ábralos con el recuerdo de papá en su cabeza, ábralos y respiremos otra vez. Y de ese permiso de ver a ese ser joven que le dio la vida, al que también a veces lo toma por sorpresa el que usted haya nacido. Yo soy colada, para que lo sepan. Soy la menor, la que más aman, la que más adoran, la que más quieren, pero la colada. No soy el programado hijo que está al otro lado, pero lo veo. Veo a ese papá, a él, al que me dio la vida. Y empiezo a recordar que él, así lo conozcas o no lo hayas conocido nunca, o lo hayas conocido muchos años después, ese papá te dio la vida. Lo llevas contigo dentro y está contigo siempre, está en tu interior. Eres tú mismo. Y aquí quiero que volvamos a respirar. Soltemos el aire rápido y miremos una clave para que encontremos una mejor manera de hacer este ejercicio. Y es que usted separe ese papá que le dio la vida con el cuidador. Porque es que a veces el cuidador fue tan voraz, tan salvaje. Entonces mejor sepáralo y coloca a tu papá, el que te dio la vida, en un cubito aquí, a un ladito, para ti, para poderlo ver, para poderlo tomar tal cual como es él, para que tú puedas ver de una mejor manera lo que necesitas ver para encontrar la tranquilidad que te va a llevar a una mejor profesión. Así no estudies o si estudies, tu profesión va a estar más segura y la vas a poder tomar cuando tomes a papá. Y entonces vamos a volver a respirar muy profundo. Y van a repetir en la imagen de papá la siguiente frase. Papá, Papá, por la vida que me diste, por la vida que me diste, gracias. gracias. Papá, Papá, por tu amor, por tu amor, gracias. gracias. Papá, Papá, sí. sí. Papá, Papá, sí. sí. Papá, Papá, sí. sí. Papá, Papá, por favor. por favor. Papá, Papá, por favor. por favor. Papá, Papá, por favor. por favor. Papá, Papá, gracias. gracias. Papá, Papá, gracias. gracias. Papá, Papá, gracias. gracias. Porque eres un padre suficiente. Gracias. Porque eres un padre suficiente. Gracias.
Porque soy un hijo o una hija suficiente. Gracias. Porque soy una hija suficiente. Gracias. Por la vida Por la vida y por la fuerza para la vida. y por la Gracias. fuerza para la vida. Gracias. Porque somos una conexión perfecta. Gracias. Porque somos una conexión perfecta. Gracias. Por mostrarme el mundo. Gracias. Por mostrarme el mundo. Gracias. Y yo aquí quiero que respiremos otra vez profundamente y que veamos ese mostrarme el mundo como lo que tenemos en el interior, no en el exterior. No es lo material, es que dentro de mí yo tengo las respuestas a todo lo que necesito de la vida porque papá me dio esa parte, porque papá me muestra el mundo en mi interior. Así que vamos a decirle a papá, por elegir a mi mamá, papá, gracias. Por elegir a mi mamá, papá, gracias. Por elegir la vida para mí, gracias. Por elegir la vida para mí, gracias. Porque hiciste siempre lo mejor para mí, gracias. Porque hiciste siempre lo mejor para mí, gracias. Porque ahora que soy adulto, Porque ahora que soy adulta, comprendo lo que de niño no comprendía. comprendo lo que de niña no comprendía. Entonces, gracias. Entonces, gracias. Y seguramente ustedes, algunos, los que más se les dificulte ver a papá, van a empezar a sentir como un dolorcito en su estómago, como un dolorcito aquí, puede ser en la boca del estómago o en la espalda o peso en los brazos. Y entonces usted va a decir, porque ahora comprendo que siempre has estado conmigo, gracias. Porque ahora comprendo que siempre has estado conmigo, gracias. Pero para que esa incomodidad que usted siente pase un poco, entonces usted va a coger sus dos manitos, las va a poner en su pancita y va a decir, a papá le dolió la vida y a mí me duele la vida. A papá le A dolió la papá vida le dolió la vida y a mí me duele la vida. A papá le dolió la vida, a mamá le dolió la vida y a mí me duele la vida. A papá le dolió la vida, a mamá le dolió la vida y a mí me duele la vida. Y si usted está llorando, tranquilo, es normal, está bien, esto le ayuda, esto le permite salir. Si necesita llorar y está en un ambiente en el que usted cree que es seguro para hacerlo, puede hacerlo, porque es una de las maneras que el cuerpo busca para equilibrarse con lo que estamos haciendo. Y vamos a tomar aire y ahora vamos a buscar, a imaginar, a recordar a ese papá grande, a ese papá de ahora, a ese papá adulto, ¿sí? Y vamos a empezar a decirle lo siguiente. Ahora te pido, Ahora te pido, con amor y con respeto, con amor y con respeto, que no tengas miedo, que no tengas miedo, porque me diste todo cuanto pudiste. porque me diste todo cuanto pudiste. Entonces, Entonces, yo me hago cargo de la vida que me diste. yo me hago cargo de la vida que me diste. Soy capaz
yo solo. Soy capaz yo sola. Ahora Ahora respeto tu vida, respeto tu vida, tus necesidades, tus necesidades, tus decisiones, tus decisiones, tu destino tu destino y tu caminar. y tu caminar. Y como adulto Y como adulto te trato. te trato. Y como adulto Y como adulto te veo. te veo. Y aquí quiero que hagamos una pausita para aclarar que cuando yo vivo con papá y mamá todavía y estoy estudiando, soy menor de 18 años, 25 años, todavía dependo económicamente de papá y mamá o de papá o de mamá. También les puedo decir que yo me hago cargo de la vida. También les puedo dar lo mejor de mí, porque soy un adulto grande, porque soy ya adulto, porque puedo tomar decisiones. Pero algo que tengo que tener muy claro es que mientras yo esté con papá y con mamá bajo su techo por X, Y, Z, X motivo, esto me hace sentir niño en muchos momentos. Y entonces tengo que empezar a trabajar ese verme como adulto y ver a papá y a mamá como adultos. Ellos toman sus decisiones y yo las mías. No soy libre de llegar a la hora que quiera y parrandear y no, 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 eso es otra cosa. Yo respeto las reglas de casa, respeto las normas que hay, respeto a la persona que me mantiene, respeto y doy gracias por ello, pero también le muestro que soy responsable, que soy adecuado, que hago las cosas que debo desde mi manera de pensar, de ver la vida. Y entonces con este recuerdito queremos pasar a un siguiente momento, ¿cierto, Lili? Así es. Bueno, entonces a veces nos cuesta mucho ver a papá y a veces sentimos que necesitamos dejarlo ir. A veces sentimos que de pronto hay cosas aún por solucionar y ya no tenemos la oportunidad de hacerlo. Eh, Sanar o restablecer ese vínculo o esa armonía entre lo que sentimos por papá y lo que quisiéramos sentir es algo difícil, sobre todo cuando él no está, cuando él no estuvo, porque nosotros sentimos que no tenemos herramientas suficientes para hacerlo. A veces también de pronto creemos que todo está bien, pero por allá por dentro algo nos duele y nos arde, sobre todo cuando ellos opinan sobre nuestras vidas y sobre las decisiones que nosotros tomamos, porque nos ven como pequeños. Y a veces también nos pasa que en la pareja vemos a papá porque papá era quien para nosotros, dentro de nuestra mentalidad, tenía el derecho y la capacidad y era la persona idónea para corregirnos y para regañarnos. Entonces a veces nos llevamos a la vida y nos vamos por la vida viendo en nuestras parejas y en el esposo, sobre todo pues para las mujeres que estén en esta reunión, a papá. Y al hombre le pasa lo contrario, ¿no? Entonces a veces uno le dice al esposo algo y el esposo se siente incómodo porque él siente que uno lo está poniendo en el lugar de pequeño cuando uno le da instrucciones. Entonces debemos cerrar ese proceso con papá y si papá lo tenemos, aún tenemos la fortuna de tenerlo en vida, es a veces más sencillo poder reparar y podernos sentir completos, porque esto, cuando hablábamos de prosperidad hace un momento, la prosperidad no es solamente lo económico. A veces hay personas que buscan qué hacer en la vida y no encuentran qué hacer. Entonces emprenden un negocio, emprenden otro, trabajan 3 años
luego empiezan un hogar, terminan ese, tuvieron 2 hijos, dejan ese, empiezan otro, y está bien para el ritmo de la vida de esta persona. Pero también hoy les queremos dejar el mensaje que eso se debe mucho a que no tenemos tranquilidad con papá. Cuando nosotros no tenemos tranquilidad y equilibrio con papá, eso puede pasar porque la prosperidad no es solamente el dinero. La prosperidad nos habla de mucho más de eso. La prosperidad es la tranquilidad en nuestro interior, con lo que nosotros hacemos. Raquelita usaba la palabra profesión, pero a veces no hay una profesión, pero hay un oficio, y sin embargo el oficio no me hace feliz, no me siento completo. Lo hice porque me tocó y no porque yo lo escogiera, porque yo quisiera o podría y querría hacer algo diferente. Entonces, cuando estas piezas empiezan a encajar, uno creería que no. Yo decía cuando era pequeña que yo no necesitaba a mi papá, porque ¿para qué? Si mi mamá había sido papá y mamá y ella me había dado todo lo que yo necesitaba. Pero cuando él apareció, algo dentro de mí hizo clic, se acomodó. Como cuando ustedes compran un medicamento de esos ahora modernos y que cuando ya uno termina de cerrar bien la tapita, así se me acomodó algo adentro. Entonces, eh, a pesar de que uno creería que no sería así, es así. Y cada vez que me siento tranquila, tengo la oportunidad de disfrutarlo más, porque en realidad puedo disfrutar plenamente de lo que él me da ahorita, aunque sea una llamada, aunque sea que vino, me visitó a los niños, que me preguntó cómo estaba por WhatsApp, si supo que estaba enferma. Bueno, son detalles pequeños, pero que lo van llenando a uno porque he descubierto que él sí me ve. ¿Ven? Entonces, cuando uno logra cerrar este proceso, uno logra entender que sí te vieron, y cuando te ven tú logras ver. ¿Se han dado cuenta de la energía que tiene la mirada? Cuando uno va por la calle y alguien lo está mirando, así sea alguien que uno no conoce, y uno siente la mirada o siente que alguien lo mira de alguna parte, tú volteas a mirar y preciso alguien te está mirando, cualquier cosa, no sé, los zapatos, estás sucio, estás despeinado, estás bien peinado, te ves muy bien, bueno, pueden ser muchas cosas, pero la energía de la mirada es muy fuerte. Entonces, por eso acá nosotros quisimos hacer un ejercicio como muy transversal, porque no conocemos la situación de cada uno. Yo conozco la mía, Raquelita conoce la de ella, su experiencia de vida, la relación con papá de cada una, pues igual que ustedes, cada uno sabe y conoce, porque a veces le dicen, no, no, pero es que tú no sabes por lo que yo he pasado. No lo sabemos, pero seguramente estamos en capacidad de entender que esto no es un regalo para papá, esto es un regalo para mí, porque es mi interior el que se acomoda cuando yo logro sentirme tranquilo, ¿sí? A veces nosotros creemos que el perdón es un regalo para el otro, y resulta que el perdón, el perdón o la reconciliación más bien, es un regalo para mí, porque yo me permito darle a esa persona un espacio, un lugar y de pronto una oportunidad diferente, porque definitivamente las decisiones son nuestras, ¿no? Yo podría decir, no, pues que no venga, ¿cómo va a aparecer después de tanto tiempo y venir a querer ocupar un lugar que nunca quiso? No, porque no me sirve. Entonces yo decidí hacerlo distinto, yo decidí abrir la puerta de mi corazón y de mi vida y pues permitirlo entrar. Y seguramente cuando tú lo permites entrar empiezan a fluir muchas cosas. Esto es, yo le digo a Raquelita que esto es mágico, no es instantáneo, pero sí permite abrir muchas puertas en tu vida. De pronto a veces uno empieza a entender por qué uno ha querido o ha sentido cosas que no entiende. Entonces, uno a veces piensa o siente que no sé por qué a mí me gusta, por ejemplo, la matemática, que no es mi caso. Si a nadie en mi casa le gustan las matemáticas, entonces cuando buscábamos en qué las características, pues las matemáticas me gustan porque le gustaban a papá, o le gustaban al abuelo, o le gustaban al bisabuelo. Así yo no lo sepa, entonces dentro de nosotros hay una carga de información a nivel genético que nos ayuda a identificar esas situaciones y que nos ayuda a conectar con papá. Siempre, siempre podemos conectar con papá, por más difícil que parezca. Y dar su lugar nos permite desbloquear nuestra energía para recibir de la vida y para tener esa fuerza que el hombre como hombre tiene.
Nosotras las mujeres somos supremamente fuertes, pero hay muchas cosas que no podemos hacer como los hombres y que debemos permitir también que esa energía fluya a través de nosotros. Bien, entonces aquí la invitación es a tomar papel y lápiz, otro papel, dijo Raquel, de esos papeles que les pedimos que trajeran. Y vamos a hacer un dibujo, nos vamos a dibujar con papá. ¿Cómo nos vamos a dibujar con papá? Como lo vimos, ¿sí? Como lo vemos en este momento en nuestro corazón. De pronto lejos, de pronto solo, de pronto con nosotros. De pronto tenemos en la cabeza un recuerdo, una imagen de él cuando éramos muy pequeños, de pronto jugando, de pronto nuestras piernas, de pronto la imagen de cuando se fue, de pronto como siempre lo hemos imaginado. Ahorita Raquel nos hizo el favor de prestarnos el papá joven a muchos. Yo no tengo fotos de mi papá joven, entonces, vamos a dibujarnos allí con él. No lo conocí, no importa, como lo puedo sentir en mi corazón, porque es que por esta sangre, por estas venas corre, entonces yo lo puedo sentir y voy a ir y voy a hacer ese dibujo. Vamos a darles 3 minutos para que hagan ese dibujo de cómo se ven allá en su corazón con papá. Las personas que de pronto estuvieron en el taller de esta mañana y no han hecho la segunda parte que les quedó de tarea, pueden hacer la segunda parte que no la voy a explicar para no dañar el ejercicio a quienes están en esta primera sesión. Entonces vamos a dibujarnos así como nos vemos con él en nuestro corazón. 3 minutos. Para que no se asusten por la técnica de dibujo, no lo vamos a mostrar, ¿no? Eso es algo de ustedes, es algo privado, pueden dibujar lo que deseen. Bueno, 3 minutos. Y aunque parecen corticos, mira, yo dibujé otra vez, hice el ejercicio otra vez primero, el primer ejercicio. Y me di cuenta que lo hice distinto. Y me di cuenta que tampoco me gustó. Ahí tienes. Bueno, pero no te me adelantes. Entonces, vamos a observar el dibujo que hicimos. Cada uno lo va a observar porque cada uno sabe lo que dibujó, ¿sí?
y vamos a observar a ese papá que dibujamos y vamos a observar con el corazón lo que sentimos dentro cuando vemos ese dibujo, porque ese dibujo nos transmite información que hay dentro de nosotros, que de pronto nos permite ver lo que hay más abajo de ese lápiz o de esa tinta que colocamos. Bien, entonces vamos a observar el dibujo y vamos a sentir eso que nos transmite con mucha tranquilidad y vamos a respirar. Y si de pronto sentimos deseos de llorar, está bien, podemos llorar, no se me vayan a aguantar las ganas de llorar porque luego les duele la cabeza. Entonces vamos a llorar y vamos a dejar que eso que sentimos fluya. Si sentimos alegría, también está bien. Si sentimos ganas de darle un gran abrazo a ese dibujo, también podemos hacerlo. Si sentimos tranquilidad, está bien. Vamos a permitirnos sentir y atravesar esa emoción que sentimos, porque esa emoción nos va a permitir fluir en nuestra energía y en nuestra esencia hacia lo que es nuestro papá. Si sentimos rabia y dolor, también está bien. Lo que sientas está bien en este momento. ¿Bien? Si sientes que te debe, está bien. Si sientes que le debes, también está bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos gustó lo que sentimos viendo ese dibujo, ya aquí nos adelantaron, nos hicieron trampita, pero si nos gustó lo que sentimos, está bien. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos cosas o no hay nada que necesitemos solucionar en este momento. Estamos a paz y salvo con papá en nuestro corazón. Esto es un ejercicio interno. Si se fijan, Raquel decía, tampoco me gustó. Bueno, es su proceso, a ella no le gustó, a mí me gustó más. Yo intenté hacer como la segunda parte y me gustó más. Entonces, de acuerdo al proceso que cada uno tenga, pues puede sentir y con toda la libertad, si de pronto eso que hay allá adentro no nos gustó. Si nos gustó, súper bien. Ya les vamos a decir qué hacemos con el dibujo. Pero mira, antes de que sigas, dime. Como soy psicóloga, es que uno no sé, pero bueno, es que como soy psicóloga y sé leer los dibujos, porque cuando lo puse en mi pecho, sentí, claro, sentí y me sentí bien, pero no me gusta el dibujo, porque cuando lo veo, su representación me muestra cosas por sanar. Entonces, qué bonito, les voy a dar unos tipsitos, qué bonito que ustedes se den también el permiso de ver algunas cositas que pueden ser tips para mirar si todavía tenemos, porque yo digo, ay, no, está lindo y me siento tranquila, pero de pronto si yo lo miro bien y entonces, por ejemplo, lo dibujé a él adelante de mí. Ah, bueno, lo dibujé detrás de mí. Bueno, ahí qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo cuando adelante de mí mi papá me tapa mi futuro? ¿Mm? Hay cositas que uno puede ver. ¿Qué me dices cuando tú no le pones sol sino lluvia? Tristeza. ¿Qué me dices tú cuando le pones agua en vez de piso o cuando lo dejas sin piso? ¿Sí? Los dibujos son esenciales para que reconozcamos también lo que nuestro inconsciente o subconsciente está realmente teniendo en relación a lo que estamos haciendo. Porque les voy a hacer una infidencia, cuando Lili me propuso que hiciéramos esta parte también, yo dije, bueno, vamos a ver, sí, 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 chévere, chévere. Pero cuando lo hice dije, chéverísimo, madre, hay que hacerlo más veces. O sea, cambió el sí, sí, hagámoslo,
a sí, hay que hacerlo. Y es que hay que hacerlo en todos los talleres. Y es que no lo podemos perder. Porque un psicólogo empedernido como yo, no es que yo me la pase diciendo que en el capítulo 3, en la ley 4 de la psicología del DMC, no sé qué, no, no, no. Yo soy un psicólogo extraño, distinto, raro, loco, creo que por eso es que me quieren. Pero me di cuenta que el dibujo sí te muestra si realmente todavía tienes cositas por trabajar, si realmente todavía, por ejemplo, mira si le pusiste orejas a tu dibujo, a ti, a tu papá, si tiene boca, si está abierta, cerrada, sonriente o seria, si tiene nariz, si están los ojos abiertos, medio cerrados, si tiene gafas. Si normalmente mi papá tiene gafas y no se las puse, pues no me está viendo del todo bien. Tiene los ojos abiertos y sí ve, pero no tiene tanta visión. Entonces, esos pequeños detallitos podemos desmenuzarlos para empezar a decir, bueno, tenemos otras cositas que trabajar. Pero no se asusten, ¿no? No ahora es que digan, ay, no, ya no hagamos más talleres. No, al contrario, qué chévere que nos dimos cuenta. Y ahora sabemos por qué tenemos todo un, cada 15 días de talleres de aquí en adelante para salvaguardar un poquito más de lo que cada uno de nosotros podemos hacer mejor por nosotros mismos, porque Lili les dejó clarísimo, esto es para ustedes. Sí, es el Día del Padre, lindo eso, pero el detalle es para ustedes mismos. Y qué bonito, qué chévere que papá se pueda dar el lujo de darnos este regalo también. Sí, porque es gracias a papá que hacemos el taller de papá. Y ya, no me toman la cuchara. Bueno, puedes pasarla para la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa cuando no me gustó lo que sentí o lo que vi? ¿Cierto? Entonces, cuando no me gustó lo que sentí, lo que vi, debo hacer otra tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Esta tarea nos queda para después del taller. ¿Sí? ¿Por qué para después del taller? Porque este es un momento en el que a través del dibujo yo puedo expresar. Si ustedes se fijan en esta imagen, pusimos unos niños pintando, porque cuando nosotros nos damos la oportunidad, yo casualmente, no sé si era un vacío, aquí la psicóloga es mi compañera, pero yo casualmente en las dos oportunidades me he dibujado pequeña al lado de él, de pronto porque no tuve ese tiempo con él cuando era pequeña y no tuve de pronto la oportunidad de cerrar y casualmente me he dibujado pequeña las dos veces al lado de él. Sí, de pronto, bueno, no sé, ahí que haya en la lectura del dibujo ya consultaré. Pero la intención es que podamos regalarnos la oportunidad de despedirnos a lo bien, de despedirnos de ese proceso de infancia, a veces doloroso, a veces difícil, a veces lindo y guardarlo en el recuerdo, ¿cierto? Y dibujarnos con papá como nos hubiese gustado, por eso ella decía, tampoco me gustó. Entonces, como me hubiese gustado que fuera esa historia, si me hubiese gustado de pronto que me conociera, si me hubiese gustado que estuviera conmigo, si me hubiese gustado que me cargaran las piernas, que casualmente me dije en esta oportunidad con él, ahí yo sobre sus piernas no me quedó muy lindo porque no soy pintora ni dibujante, pero de pronto tengo la oportunidad de darme un regalo del final que yo desee, porque el final me permite mirar hacia adelante, cerrar el pasado y mirar hacia adelante y mirar como ahora lo quiero ver. Si lo tengo acá me permite tener la oportunidad de consentirlo y de verlo como el adulto que es, que pronto volverá a la infancia y que de pronto necesite en algún momento de mis cuidados. De Mira, pronto si no está, perdóname, de pronto si ya no está papá porque murió, ¿sí? O de pronto no lo conocí, me da la oportunidad de generar un vínculo amoroso dentro de mi recuerdo y dentro de mi psicología de eso que él me debe. Porque si yo siento que papá me debe, seguramente hoy terminemos y a veces uno está en negación, ¿no? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo me va a deber si ya me dio la vida? A veces me debe, a veces yo siento que papá me debe,
porque no me siento satisfecho. Eso es como cuando tú vas a un restaurante y pagas muy cara la comida y resulta que no te gustó o no quedaste satisfecho porque era muy poquito. Es lo mismo. Entonces acá tenemos la oportunidad de poner el final que nosotros queramos para poder sentirnos mejor y darle la oportunidad a él de tenerlo como no lo hemos tenido o como no lo tuvimos, porque a veces es muy difícil dejar ir a papá, ¿sí? Dejarlo ir y decirle, bueno, vete, está bien tu decisión de irte para mí, porque ese es en realidad lo que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar de una persona que tiene de pronto otro destino que no está cerca de nosotros o nuestra compañía. Bien, luego cuando hagamos este dibujo, que les queda para cuándo, para cuando ustedes a bien tengan hacerlo, porque esto es libre. Alguien dirá, no, no quiero hacerlo, listo, está muy bien también, porque cada uno de nosotros es libre de manejar el proceso como desee. De pronto más adelante deseen hacerlo, también está bien. Cuando sea seguro, vamos a quemar estos dibujos y a dejar ir los residuos, las cenizas, en donde ustedes quieran. A algunos les gusta abonar las plantitas con esta ceniza, a otros les gusta dejarlo correr en agua, a otros les gusta de pronto dejarlos ir al aire, al viento, ¿sí? Porque esto es energía y la intención es que ustedes puedan en ese momento dejar fluir todas sus emociones, porque cuando nadie me ve yo me puedo mostrar sin piel, ¿cierto? Y me puedo permitir sentir lo que yo quiera porque esto nos permite sanar en el interior. Por más profunda que sea la herida, siempre tendremos la oportunidad de permitirle sanar. Y cuando veamos esa cicatriz, seguramente las cicatrices normalmente no duelen. Ya cuando ellas han sanado interna y externamente, ellas no duelen, ¿cierto? Nos traen el recuerdo de, uy, cómo me dolió, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo veo mis cicatrices de mis embarazos, mis estrías, y yo digo, qué difícil fue, pero si no las tuviera, tampoco los tendría ellos. Entonces es como un ejemplo muy claro de para qué nos sirven las cicatrices, para recordar. Sí, cuando me veo el ombligo recuerdo que esa es la cicatriz que me dejó el vínculo con mamá, la cicatriz de cuando se me cayó mi cordoncito umbilical. Compañera, te cedo la palabra. Claro que sí. Mira, quería aclarar una cosa. Cuando sanamos a papá y a mamá, siempre sanamos como niños. Por eso te dibujas como niño, porque lo estás sanando. Entonces, siempre que yo sano a papá y o sano a mamá, me ubico como un niño y lo veo como niño, como el inocente. ¿Listo? Pero cuando voy a sanar una pareja, esto para demostrarles la diferencia entre sanaciones. Cuando yo voy a sanar una pareja, lo veo como igual, porque si yo soy más que mi pareja, pues no voy a sanar. Si yo soy menos que mi pareja, pues no voy a sanar, sin importar qué edad tenga mi pareja o mi expareja. Y listo, eso quería apuntar a eso que tú estás diciendo de lo importante de ser niños cuando dibujamos este tipo de tareas. Así que perfecto. Entonces nos queda la tarea. Nos queda la tarea. Yo creería que a muchos. Uh-huh. A lo mejor sí. Claro que sí. Y es que miren, en ocasiones existen conflictos o situaciones muy fuertes y complejas que tienen que ver con papá. Y como, por ejemplo, el abandono no es tan fácil, el maltrato o el abuso, entre otras cosas, no colocamos acá para no espantarnos, pero si es el caso, es posible que necesiten profundizar un poco más y tener un acompañamiento. Nosotras realizamos esos acompañamientos, pero quiero que también sepan que nosotros realizamos ese acompañamiento, pero hay muchísimas personas que realizan esos acompañamientos. No estamos diciéndoles tienen que ser con nosotras porque nosotras les dijimos no, pero sí les estamos dando un tip para que nos busquen o busquen acompañamiento, porque es importante que si ven esa herida que queda allá, que se vuelva, se cierre y se vuelva cicatriz, como lo dijo Lili, porque qué más bonito que yo veo ahora la cicatriz, ya no veo a papá señalando ni gritando a mamá y ya no veo a mamá intentando defendernos del tigre que ella ve, sino más bien con claridad vemos la cicatriz,
pero con amor y con respeto vemos a nuestros padres, que en algún momento tomaron sus decisiones de ser lo que son. Y queremos agradecerles a todos ustedes y queremos que miren la pantalla y se den cuenta qué bonito que se ve ese amarillo detrás. Lili, tú haces esto posible y tú eres memoria y sistema en esencia. Realmente para mí es muy grato, no solo que ustedes se estén tomando este tiempo que merecen para darse en permiso de ver a papá a través del lente del corazón, sino que Lili sea esa, es que ella es un motor y yo el otro y esto es un avión. Y le agradezco que haya querido ser ese motor de la marca, que somos de la misma marca. Gracias a todos.